Buenas tardes, familia. Sí, aquí está bien. Como lo decía nuestro hermano Magno, es un motivo de honra poder compartir la palabra del Señor. Nuestros pastores no están y, como lo decía Magno, pues me ha tocado a mí. Y la verdad es que pararte aquí en el púlpito es un sitio de mucho respeto. De mucho respeto, porque lo que se comparte desde aquí no es palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios. Así de que, si veis que sudo mucho, es normal. Es normal. Y bueno, vamos a... Perdón, ahora me pareció ver una señora que también es el primer vez que viene. La señora que está en el fondo. ¿Sí? ¿Usted es el primer vez que viene? No, yo he venido otra vez. Ah, ya ha venido, vale, muy bien, perfecto. Bueno, pues le damos gracias a Dios porque viendo tantas noticias y algo que nosotros sabemos muy bien es que en el mundo hay mucha persecución a la iglesia, ¿verdad? Estamos oyendo muchas noticias y mucho se comparte también con folletos que traen de misión evangélica y todo esto, donde nos damos cuenta de las dificultades que pasan muchos hermanos para compartir el evangelio, de la persecución que tienen. En muchos países es prohibida la Biblia, tienen que hacerlo de manera escondida, y para nosotros es un privilegio poder tener una Biblia y poder compartir la palabra de Dios sin temor alguno, ¿verdad? Y la Biblia es un bestseller. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, es el libro más leído en el mundo, es el libro más estudiado en el mundo, es el libro que más traducciones tiene en el mundo. Así de que la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es una obra literaria monumental debido a su diversidad de géneros. En la Biblia encontramos narrativa, encontramos poesía, encontramos ley, historia, y todo esto sin que la Biblia deje de ser la bendita palabra de Dios, ¿vale? Es decir, es un libro que llamamos comúnmente el manual de vida, donde Dios nos da unas directrices, tanto espirituales como morales, para que nosotros vivamos o nos acerquemos a vivir esa santidad a la que Dios nos manda. Es el propósito de Dios, es que nosotros podamos vivir en santidad. Porque dice: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Vamos a orar. Porque no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que salga de tu boca, Padre. Por eso, Señor, al compartir, Señor, al exponer tu palabra, yo te pido, bendito Dios, que me des sabiduría, que me des conocimiento, Señor, y a mis hermanos les des entendimiento, bendito Padre, para entender tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, en esta tarde, que lo que hable, Señor, salga de tu boca, Señor, para no confundir a nadie, Señor. Por eso yo te pido que lo podamos hacer con la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Dice la Biblia, en su estructura literaria, también usa figuras del lenguaje, como metáforas, símiles, parábolas, analogías, etc. Y algo que usó Jesús mucho fueron las parábolas, para dar grandes lecciones. ¿Pero qué es una parábola? La parábola es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Y esto lo usó mucho Jesús. Jesús las usó a menudo para enseñar sobre el reino de Dios a sus discípulos. Jesús, cuando hablaba por parábolas, él empezaba diciendo: el reino de los cielos es semejante a...
O decía, el reino de Dios es como. Y el propósito de las parábolas era revelar, mostrar, dar a conocer el misterio del reino de Dios a sus hijos y mostrar las intenciones del corazón de Dios. Vamos a leer Mateo 13, del 10 al 17. Mateo 13, del versículo 10 al 17. ¿Lo tenemos? Por favor, los móviles. Dice la palabra: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, porque con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Como decimos, Jesús enseñó mucho con las parábolas sobre el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Este reino tiene una dimensión presente y futura. Es decir, hoy en día está presente en medio de nosotros, pero de una manera invisible. Pero también tiene una dimensión futura, porque se manifestará a todo el mundo con la segunda venida de Cristo. Cristo es el Rey del reino. Por tanto, todo aquel que ha entregado su vida a ese reino y al señorío de ese Rey, ha reconocido a Cristo como el Señor y Él gobernará su vida. Alguien que todavía está en el dilema de que si Dios va a determinar cuál es la trayectoria de su vida, todavía no ha pertenecido a ese reino. De ahí la certeza que debemos tener de que somos hijos del Dios viviente. Por lo tanto, entrar a ese reino es entrar a la vida eterna, es pertenecer a esa promesa que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:15. Y como dije antes, ese reino será visible a toda la humanidad cuando Él vuelva. El predicador John MacArthur define el reino de Dios como el gobierno y la autoridad universal de Dios que se manifiesta en la esfera terrenal a través de la persona de Jesucristo y en última instancia en el dominio total sobre el universo. Este reino es el gobierno celestial de Dios que ya está siendo establecido a través de su voluntad manifestada y que será completada en el futuro, y los creyentes están en ese reino al estar sujetos a Cristo como su Rey, participando de su justicia y su gobierno. Es decir, en teoría, cuando Cristo viene, se dice que el reino de los cielos se establece en la tierra. ¿Vale? Y se comparte mucho de la parábola del sembrador.
donde tenemos grandes enseñanzas, donde la palabra nos dice de que dependiendo donde caiga la semilla, así da fruto o no da fruto. También se habla mucho de la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, el hijo rebelde que le pide su herencia a su padre. Cuando va y se la gasta todo, ella se desespera porque no se le ha acabado el dinero, se le ha acabado el placer, se le ha acabado la fiesta. Dice que llega al punto de que come de lo mismo que comen los cerdos. Y él reflexiona y dice, pues volveré a la casa de mi padre, que allí al menos comida tendré. Y una de las enseñanzas que tenemos allí es que el padre está en la puerta esperando lo que él regrese. Y dice que el padre todos los días salía a la puerta a ver a qué horas o cuándo llegaba su hijo, ¿verdad? Y son enseñanzas que nos dan las parábolas, o la parábola del rico insensato, también la conocemos, del que se preocupaba por tener donde almacenar todo el producto y dejaba de hacer cosas que eran más interesantes porque se dejó vencer de la avaricia y de amontonar riquezas que de nada le valían, porque le dicen, ya estás contento porque tienes tu granero lleno, pues esta noche vienen por ti. Y en Mateo 13:24 Jesús enseña con la parábola del trigo y la cizaña. Y esta parábola también nos ayudará a entender el misterio del reino de los cielos. Vamos a leerla. Está en Mateo 13, del 24 al 30. Dice, parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, como lo decíamos ahora, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña es una planta gramínea cuyas cañas crecen hasta 1 metro de altura. Es decir, puede opacar cualquier cultivo que le pongas. Se cría espontáneamente en los sembrados y su semilla es venenosa. También es conocida como mala hierba, borrachuela o cominillo. Pero de la cizaña también se dice de cosa que hace daño a otra, malográndola o echándola a perder. Y como sinónimo de cizaña, respecto a esto que hemos leído, uno de los sinónimos es discordia. Por eso comúnmente decimos, esta persona está metiendo cizaña, esta persona es cizañosa. Entonces uno de los sinónimos es discordia. Y en Proverbios 6:16 dice la palabra que hay 6 cosas que aborrece Dios. Y en el 6:19 dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo aborrece Dios. Otro sinónimo de cizaña es chisme.
Y en Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 26:22 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Es decir, es muy sutil, es muy sutil. Al parecer es agradable, ¿verdad? Pero dicen que las palabras del chismoso penetran hasta las entrañas, hacen mucho daño. Otro sinónimo de cizaña es odio. Y en Proverbios 10:12, en la parte A, dice, el odio es motivo de disensiones. Y en Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnias es necio. Proverbios 26:24 dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaños. Y esto por nombrar algunos. Porque otro sinónimo de cizaña es enemistad, pleito, contienda. Y de esto podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Al menos en la vida secular. Esto muy comúnmente lo vemos en el trabajo. Nuestros compañeros de trabajo, siempre está el mentiroso, el que mete cizaña, el que habla mal del uno para quedar bien con el jefe. Y esto no lo encontramos mucho. Yo creo que si nos vamos con los jóvenes, en sus colegios, en sus institutos, habrá más de lo mismo. Y en cualquier parte podemos encontrar situaciones como esta. Pero lo que pasa es que, tristemente, la cizaña también se ha metido dentro de la iglesia. En la iglesia también encontramos personas cizañosas, personas que meten cizaña, personas que son muy sutiles, como lo habíamos leído ahora en el proverbio, pero que hacen daño a la iglesia. Y es triste que entre hermanos pase esto. Muchas veces la cizaña, esa cizaña, es la que se encarga de que en muchas iglesias hayan divisiones. Yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a una iglesia es que hayan divisiones, porque afectan mucho a las personas, pero también afectan mucho la reputación de la iglesia, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 13, en el versículo 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Pero como hemos estado hablando antes, esto tiene que ver mucho también con el reino de Dios. Esto tiene que ver mucho con el reino de Dios. Y los apóstoles ya le habían dicho a Jesús, Maestro, ¿por qué le hablas por parábolas? Y el maestro les dice, es que a ellos no les compete saber los misterios del reino. Los misterios del reino nos competen a los hijos de Dios. Entonces, por eso les dice, yo les hablo por parábolas. Y nos damos cuenta de que tanto en la parábola del sembrador, como en la parábola que estamos leyendo del trigo y la cizaña, Jesús cuando está hablando a sus seguidores, está hablando a multitudes. Pero cuando Él da la explicación de estas parábolas, Él está solamente con los apóstoles. Porque a ellos sí les compete entender los misterios del reino. Y dice en el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla
es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Ojo, el campo no es la iglesia. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El pastor Suger Michelén, él da una interpretación de esta parábola en cuanto a lo que es el misterio del reino. Él dice que el reino de Dios vendrá en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de siega. Para los apóstoles en ese tiempo, en esos días, era muy difícil entender por qué, estando Cristo en la tierra, se supone que se establecería el reino de Dios, ¿por qué seguía habiendo tanta maldad? ¿Por qué seguían haciendo tanto daño? ¿Por qué seguían los pleitos? ¿Por qué seguían las guerras? Ellos no entendían si el reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de tranquilidad, porque estaba Cristo, el Mesías, el Salvador, y seguían igual. Ellos no entendían por qué, estando Cristo, se cometía la injusticia de que en ese tiempo Juan el Bautista, que fue antes de Cristo maestro de ellos, estuviera preso. Pues ya sabemos de que Herodes, por mandato, lo había metido a la cárcel. Y su esposa le pidió la cabeza de Juan. Y como marido que ama tanto a su mujer, pues le entregó la cabeza de Juan en una bandeja. Entonces esa injusticia los discípulos no la entendían. ¿Qué estaba pasando? Pero el pastor Michelén, él dice que la cuestión es que estamos en tiempo de siembra. Estamos en tiempo de siembra. Y nos toca vivir el creyente con el incrédulo. Nos toca vivir el justo con el injusto. Nos toca vivir en estos tiempos de siembra el cordero con el lobo. El pastor bueno con el lobo vestido de oveja. Nos toca vivir el trigo con la cizaña. Todavía. ¿Hasta cuándo? Aquí en la explicación que da Jesús, nos dice de que esto va a pasar hasta el fin del mundo. Hasta la venida de Cristo, hasta que Cristo venga de nuevo. Y cuando Cristo venga de nuevo, ese será el tiempo de la siega. Allí es donde verdaderamente se va a separar la cizaña del trigo. Y si vamos otra vez a Mateo 13, del 39 al 42, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será
el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así de que, hermanos, estamos en el tiempo de la siembra. Estamos en el tiempo todavía de sembrar la palabra. Y nos toca vivir con todo esto que hemos explicado. Hasta que venga Cristo, y ya será el tiempo o la etapa de la siega. Y no es para asustarnos, pero mientras esto pasa, seguirán las guerras, seguirá la violencia, seguirá la corrupción, seguirán las injusticias, seguirá la maldad, porque es necesario que así sea. Esos son los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero hay una noticia buena, y es que tenemos la seguridad que tenemos como hijos de Dios, que la iglesia, su iglesia, no será destruida. Porque Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Mateo 16, 18. Y también dijo Jesús que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Así, hermanos, de que debemos estar preparados. No nos podemos confiar. El enemigo sigue como león rugiente. Y esto lo vamos a tener que soportar hasta que Cristo venga. Por eso yo creo que, como dice el pastor, una de nuestras oraciones deben de ser: Señor, vuelve pronto. Vuelve pronto. Porque lo que nos espera es difícil. Y si vemos del tiempo de Jesús, todo lo que pasaba en ese tiempo, y vemos lo que está pasando hoy en día, la historia no ha cambiado mucho. La historia no ha cambiado mucho. Seguimos igual. Tenemos que perseverar. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar firmes. Dice la palabra que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y como se ha compartido mucho, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, reinarán el Cordero y el León. Amén. Tenemos que perseverar, hermanos. Estamos viviendo cosas difíciles, momentos difíciles, estamos viendo cosas aterradoras, y esto, como pinta, se ve que va a ir a más. Va a ir a más. Así que si nosotros somos la iglesia de Cristo, si nosotros somos sus hijos, tenemos que estar muy pendientes, no bajar la guardia y perseverar. Recordando un poco lo que compartió nuestro hermano Giovanni la semana pasada, que él hablaba de lo que decía el apóstol Pablo de la carrera que tenemos por delante. No dejemos de correrla. Esta carrera que nos dice el apóstol Pablo no es el mundial de atletismo, no son unos Juegos Olímpicos donde se pelea por el primer puesto, donde se pelea por un podio. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que perseveremos, de que corramos la carrera, de que aquí no se trata de quién llega primero, sino que todos podamos llegar a la meta. De que todos podamos llegar a la meta. Tenemos que despojarnos de la cizaña
que hay en nuestras vidas. Tenemos que ayudar a la iglesia de que en la iglesia no se cuele la cizaña. Nuestro hermano decía de que para correr la carrera había que despojarse de todo peso. Y la cizaña es un peso grande que como seres humanos y como hijos de Dios llevamos encima. Así es que la invitación, hermanos, es a no desfallecer, a seguir con los ojos puestos en el cielo, en las cosas de Dios. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Amén.